Hola queridos amigos, ¿cómo están? Les habla Ligia Machado. Yo hoy quiero con ustedes compartir una historia. Esta historia hace muchos años yo quería contarla. No la conté porque pensé que me faltaba algo, que había algo de todo esto que faltaba y que ese algo yo tenía algún día que completarlo para poderlo contar. Esta es una historia primero de agradecimiento. Agradecimiento a la vida por las personas que, independientemente que se equivocan, yo hoy a esa persona tengo que agradecerle. Les voy a contar que un día yo estaba muy mal, a mí me robaron en la empresa, me pasaron miles cosas y quedé en un punto en que yo no sabía ni qué hacer. Y esta persona de la que voy a hablarles hoy, con su esposo, fueron los dos los que llegaron a darme la mano. No me dio la mano nadie, ningún amigo, ningún hermano, ningún familiar. Me la dieron ese señor del que voy a hablar hoy, pero voy a hablar más de la señora. Yo espero que me entiendan de que en muchos momentos voy a ser un poco cruda con mi forma de pensar en ciertas circunstancias, pero esta historia que yo cuento es, primero, para agradecerle a él de quien voy a hablar hoy. Segundo, agradecerle infinitamente a ella su amistad y que gracias a ella yo sé que empujó para que ese detalle que acabo de contar se diera, y siendo que él naturalmente es una persona bondadosa. Pero cuando nosotros traemos en el subconsciente desde pequeños una cantidad de cargas de tipo emocional, de tipo de dolor, de falta de perdón, de falta de reconciliar y sobre todo un tipo de carga que es simplemente como esa disculpa para yo actuar de muchas maneras porque no quise enfrentar o no me di cuenta o sigo anestesiado en la vida y no me di cuenta de lo que realmente me pasó cuando estaba pequeñito y así yo no le hago daño, casi vengándome, ¿sí? Ahora que estoy grande. Por otro lado, cuando nosotros tenemos grandes dolores, normalmente cuando estamos grandes perseguimos las personas que van a reanimar, reactivar o superar ese dolor de antes para volverlo a repetir. Entonces yo me voy a referir hoy a mi amiga Alicia, porque hoy necesito hablar de ella. Primero por el amor que le tengo, por la admiración que le tengo y segundo porque hoy es bueno hablar de ella. Entonces remitámonos hace muchos años atrás cuando Alicia tenía 3 años o 4 años. Chiquitica. Yo creo que era un poquito más. Porque ella estaba un poco consciente. A ella, la mamá de ella, o la hermana de la mamá de ella, le dijo a la mamá que se quería llevar a Alicia, viviendo en otra parte de Colombia, para Medellín, a unas vacaciones. Y la mamá, su hermana, aceptó normalmente y cogió a Alicia y se la entregó a ella. Resulta que la hermana de Alicia no quería mucho a Alicia por algunas razones que no vamos a discutir en este momento porque son más de ellas que de nosotros. Y como no la quería, entonces le dijo a Alicia, cuando llegó a Medellín, de que la mamá se la había regalado. ¿Cómo les parece? Que la mamá se la había regalado y que por lo tanto ella era una persona que tenía que hacerle caso a ella, y empezó a partir de ese día el maltrato. Lo primero que le dijo era que la mamá no iba a venir por ella porque no la quería, que por algo la había regalado, que por algo, miles de cosas que si me pongo a contarlo no terminamos nunca. Alicia empezó a sentir una violencia psicológica muy fuerte de parte de la tía, no solamente violencia psicológica, sino también violencia física. Fue sometida a trabajos fuertes, fue maltratada y vituperada de todas las maneras. Y aparte de eso, a Alicia, la tía, prácticamente la negoció, la entregó. Una niña eso la entregó porque la mamá la repudió, según ella. Le decía a Alicia que la mamá la regaló, la repudió, que ya no la quería y era simplemente una mentira que ella había dicho por alguna cosa que le tenía rencor a la mamá de Alicia. Y Alicia, ¿qué hizo? Alicia se fue con otro nombre, le cambió de nombre y Alicia la regaló y a partir de ese momento Alicia empezó a saltar de casa en casa. Entonces llegó a la primera casa donde la regaló, allí la convirtieron en una esclava,
Allí le tocaba cuidar a esa edad tan pequeñita, le tocaba hacer todos los oficios, le tocaba cuidar los niños, si se comportaban mal los niños le pegaban a ella, si se comportaban bien también, si hacía de pronto un oficio una niña tan chiquita mal, entonces le pegaban, la maltrataban física y psicológicamente mucho. Alicia hubo un momento en que dijo, yo de aquí me tengo que ir, y se trató de ir por el solar de esa casa y la lograron coger subiéndose al muro del solar de esa casa, imagínense ustedes, y le dieron una pela de tal tamaño que ella le cogió miedo a volarse. Sin embargo, por dentro, aguantando todo esto, decía, yo me quiero volver a ir, porque me maltratan mucho y me quiero ir para otra parte. Finalmente se pudo escapar, llegó a otro lugar. En ese lugar les rogó que le conocían a la tía, que por favor no fueran a contar que ella les ayudaba, que ella ya sabía hacer oficio, que todo, y la volvieron a esclavizar y la volvieron a maltratar. De ese lugar saltó a otro lugar y finalmente, entre negocio y negocio, ella terminó en la casa de una persona, siempre creyendo que su mamá, con un rencor terrible por su mamá, llegó a la casa de otra persona donde esa persona le escuchó su historia, ella le empezó a ayudar, empezó a hacer las cosas un poco mejor en ese sentido, esas personas que la recibieron, y finalmente esas personas dijeron, no, yo no la puedo tener acá porque donde se den cuenta a mí me puede ir muy mal, entonces compréndeme, que yo más bien, le decían Teresita, entonces le decía, Teresita, compréndeme, que yo más bien, voy a bregar a buscar un lugar donde puedas ir, donde te pueda llevar, donde nadie te vaya a encontrar, donde te protejan adecuadamente. Y ella, al ver tanto y tanto maltrato de un lado para otro, donde la llevaban y la golpeaban y la maltrataban y la obligaban a hacer trabajos forzados y le pegaban si hacía las cosas mal estando tan pequeña, así fueron pasando los años, pasaron 3, 4, 5 años más, y ella siempre creyendo que su mamá la había regalado y odiándola mucho. Finalmente, ella un día tomó la decisión de irse de ahí donde estaba y dijo, prefiero recordar dónde está mi tía y que me siga maltratando a que me sigan maltratando de esta manera. Entonces, ella, por medio de la señora, ya que estaba más querida, la señora, que ella me cuenta más o menos que ella llegó a un lugar como en Guayabal, y en Guayabal ella, después de que se escapó, y ella dijo, no, yo ya no quiero, yo ya iba caminando por la calle y llegó a un lugar, como un lugar donde vendían cosas, y pidió, y le dijeron, ¿usted no tiene comida? Y dijo, no, tengo mucha hambre. El caso es que la llevaron, le dieron comida y le dieron abrigo. Esa noche, usted tan chiquita y una niña, y qué peligro, no se vaya a ir, venga, yo la cobijo. Una señora muy querida y su hija le ayudaron. Entonces, ella se llamaba ahí Teresita. Entonces a Teresita le ayudaban, y hablando la hija de esa señora, hablando con ella, le decía, usted no recuerda de dónde es, y ella decía, yo estoy bregando a recordar como el nombre, es un nombre de un lugar que si yo lo veo, yo recuerdo, yo voy me muestran la iglesia de ese lugar, y yo inmediatamente voy a lograr llegar a ese lugar porque cerca de esa iglesia, el nombre tengo que verlo, es como un pueblo. Pues claro, se la llevaron tan chiquita a ese lugar de Medellín que ella no se acordaba. Finalmente, ella siguió viviendo ahí muy rico con esa familia, con esa señora. ¿Cómo les parece a ustedes? Que la Teresita, que era llamada Teresita, se va saliendo y empezó a caminar, porque ya la dejaban salir, no era como antes, y empieza a caminar por las calles de ahí de Guayabal, y ella decía, yo tengo que recordar el nombre de ese lugar, el nombre de ese lugar. Entonces la señora le decía, si es un pueblo yo la llevo. Y de pronto la señora la sacó a pasear en su carro y se la llevó por el centro. Y han de saber ustedes que en el centro de la ciudad de Medellín pasó un bus que decía Guadalupe. Y dijo ella, ese es. Y le dice a la señora, ese es el bus. Ese es donde vive la tía mía, la que me trajo porque mi mamá no me quiere, y entonces prefiero volver donde mi tía, a volver a todas esas casas donde me maltrataban. Y le va diciendo la señora, es que eso no es un municipio, eso es un barrio de Medellín. ¿Cómo le parece? Y ha tomado un taxi y se ha llevado a Alicia
para ese barrio, y Alicia le dice la señora, esta es la iglesia del barrio. Dice, bueno, entonces es por detrás. Claro, la casa ya con tantos años la habían pintado distinto y todo. Sin embargo, este personaje, Alicia, fue y reconoció la casa y dijo, esta es la casa de mi tía. Y llegó muerta del susto, escondida detrás de la señora. Y la señora le dijo, yo estoy protegiendo a esta niña, si le hacen algo a esta niña, yo misma me encargaré. Bueno, lo que haya que decir. Finalmente recibieron a Alicia y por medio de eso encontraron de nuevo a la mamá. Se han de imaginar ustedes el rencor, el dolor de la información que recibió una adecuada Alicia, que cuando vio a la mamá dijo, usted no es mi mamá, yo a usted no la conozco, etcétera, etcétera. Y fue mucho tiempo violenta con ella hasta que la mamá con mucha paciencia la fue recuperando. Ya Alicia fue creciendo, ya era una adolescente, ya Alicia se fue para otra parte de Colombia, empezó a trabajar, empezó poco a poco a recuperarse, a sentirse importante, a sentirse bien y finalmente empezó su vida. Pero recuerden que allá en la profundidad del subconsciente se quedan todos esos dolores de esa información que uno recibe, que cuando es negativa, uno siempre queda casi atrayendo que le llegue algo que le vuelva a producir ese tipo de dolor. Entonces, esta historia es muy interesante por lo siguiente, porque ¿cómo les parece a ustedes que entre los ines y venidas, entre ese lugar donde se fue a trabajar muy bien, y ya trabajaba con gente que la quería porque ella era muy hábil, imagínense todo lo que trabajó? Entonces, imagínense ustedes que sucedió que Alicia vino a visitar Medellín. Se vino a Medellín y conoció el que se convirtió en su esposo. Un señor que pues no era muy estudiado, pero era una persona estructurada en el sentido que tenía una labor que para hacer, su propiedad donde ofrecerle de vivienda a su esposa, tuvieron un hijito y vivieron una vida muy bonita, muy feliz. Yo la conocí a ella a través de mi programa radial y se convirtió como en esa persona importante que uno tiene dentro de las amistades. Entonces tenían una vida muy bonita y Alicia empezó a vivir aquello que tanto anhelaba, y con el tiempo fue comprendiendo que ella había tenido rencor, que le habían dado mala información sobre su mamá, y fue recuperando la información de su mamá. La información fue recuperando no solamente la información, sino recuperando la imagen de la mamá, hasta que se hizo amiga de ella, y a mí me tocó personalmente ver cómo la cuidó, hasta que la madre de esta señora amiga murió, y ella toda la vida buena hermana con sus hermanos, recuperó como todas esas cosas, pero en el fondo quedó como ese daño brutal de cuando a uno le hacen muchas cosas. Entonces una persona queda con miedos, y sobre estos miedos voy a hablar hoy. Ese miedo que uno empieza a atraer cosas que con el tiempo le pueden producir miedos, dolores e incertidumbres. Ella estaba bien casada, ella estaba bien organizada. Yo estoy aquí en un almacén en Sibundoy, en el Putumayo, con unos amigos, entonces en un almacén que distribuye cosas que ven ustedes acá, divinas, imagínense ustedes esto. Entonces, por eso estoy contándoles esta historia, porque me tocó hoy contarla de esta manera. Finalmente les tengo que contar lo siguiente. Alicia vino, se enamoró de este señor, tuvieron un hijo, un matrimonio bellísimo, hasta hace más o menos unos 10 años. Mucho antes de esos 10 años, no se les olvide lo que se les acabo de contar, que uno queda con ese susto de esa soledad que le produce la falta de la familia cuando uno está pequeño, para poder hilar esta historia adecuadamente. Hacían más de 10 años, y yo llevaba una vida muy buena, los conozco hace más tiempo, y hace por ahí 10 años, ellos dos hacían mucho grupo de oración, vivían en una vida muy bonita, tenían un hijo todo muy estructurado, y de un momento a otro a mí me fue dando algo, porque el esposo de ella ya no asistía con ella a sus grupos de su fe religiosa y de sus cosas, ya no era tan amigo como era antes de todos los que éramos los amigos, siempre recordando con agradecimiento lo que él hizo un día por mí. Han de saber ustedes que un día charlando, le dije yo a ellos dos, ustedes como se quieren, y donde un día de estos uno de los dos fuera infiel, ¿qué haría? Entonces él dice, no, yo no creo, porque nosotros vivimos muy bien. Y yo les dije, el problema que tienen es que son amigos míos, y si uno de los dos se falla a sí mismo, y lo veo yo le cuento al otro que usted fue infiel.
¿Están de acuerdo? ¿Van a jugar ese jueguito? Me dijo, sí. La vida da la vuelta. ¿Se acuerdan que siempre lo decimos? ¿Cómo les parece que un día yo estaba en Home Center en Medellín, sentada tomándome un fresquito ahí en la cafetería de Home Center, y estaba conversando con alguien de mi casa y con mi celular en la mano? Y adivinen qué, estaba el esposo de ella con una mujer piqueándose, besándose. Una señora toda manchada, ella toda mal presentadita, como regularengue. Lo digo porque persona que es irrespetuosa de una persona casada, como que le falta alguna tuerquita por ahí para ajustar. Y lo digo en general. Entonces, yo vi eso y cogí mi celular y hice tiqui, 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 tiqui. Y después de que hice todos los tiqui con la cámara, me fui donde él y le dije, acabo de tomarte todas las fotos de los besitos que te diste con tu mocita. ¿Te acuerdas lo que te dije? Y me contestó, haz lo que te dé la gana. Y yo delante de él ya me le dije a Alicia, le dije a él, le dije, sepárate de ella, no le hagas daño. Uno no debe hacerle daño a una persona que ha sido tan bella, tan correcta y tan leal en la vida como ha sido tu esposo. Sepárate más bien. Me volvió a decir que no me interesa. Entonces, delante de él, dije yo, lo prometí y tú me dijiste que me diste permiso hace muchos años. Delante de él llamé, Alicia, aquí te mando las fotos de tu esposo para que tú tomes una decisión y te decidas a ser libremente feliz o decidas ser calmada, imperturbable ante la infidelidad de tu esposo. Pero tú sabes que él me lo aceptó y yo estoy cumpliendo. No quiero que vivas ciega por él, no quiero que la soledad del pasado haga que tú te aguantes a un hombre infiel al lado. Tú eres muy valiosa. Alicia ya lo sabía, me dijo. Ya le habían empezado a contar, ya las personas cercanas a él le habían mandado fotos y de todo. Y estaba sufriendo. Y ha empezado una enfermedad brutal de ella físicamente, porque ¿dónde se aporrean los pensamientos cuando están locos, desorbitados y tristes? En el cuerpo. Y él tranquilo administraba la relación. Ella, con los miedos desde la niñez, no era capaz de que se fuera. Y si le decía que se fuera, le decía, acuérdese que no tenía nada ella. Construyó toda una serie de cositas entre los dos, hicieron una mini fortunita entre los dos, que les hacía la posibilidad de vivir normal, de vivir bien como familia. Y ustedes pueden saber que cuando ella le dijo, separémonos mejor, él le contestó, váyase, todo lo que hay aquí es mío, está a nombre mío, yo no tengo por qué darle nada a usted. Y adivinen qué, a la otra señora le construyó casa. Y ella se quedó un año sin hacerle un baño, un puerta de un baño, y la otra tenía una casa de 2 pisos. ¿Cómo la ven? Y le sigo agradeciendo por lo que hizo un día. Pero esa otra parte, sabe él que yo cada año que la dejaba ella sola, un 31 de diciembre, un día de cumpleaños, la dejaba sola, cuando la dejaba sola y me tocaba ir por ella a mí para que no tuviera tanta soledad. Obviamente, yo le decía un poco de cosas como no muy bonitas, como no tan bonito como yo hablo aquí, le decía a él. Le decía que era muchas cosas. Bueno, a mí me mandó decir que yo no era muy mujer porque que él me pensaba más decente. Y yo le dije que bueno, que yo estaba de acuerdo con eso, que con él no iba a ser decente, porque él había sido mi amigo y que una persona desleal no era amigo de uno. En todo caso, lo que les quiero contar con esto es lo siguiente: pasó el tiempo y ella en medio de su soledad nunca pudo retirarse, por un lado porque no tenía con qué, por el otro lado porque él iba a quitar todo, por el otro lado porque él dijo, sepárese, pero se va porque yo haré todo lo que sea para no darle nada. Un día en medio de uno de esos diciembres que la dejó sola, creo que era un fin de año, a mí me llegó, ¿se acuerdan que yo les he dicho que muchos no me creerán, pero me llegan visiones, cosas raras, como unas peliculitas? Yo le dije, ¿sabes qué me llegó en este momento? Le dije a ella, ¿cómo te parece que me llegó? Que tú a él lo vas a velar y que tú vas a disponer si la otra señora que tanto daño les ha hecho como matrimonio puede estar o no. Mucha gente dirá, porque yo a él le decía, y a Alicia le decía, váyase tranquilo, que usted escogió eso, nosotros lo vamos a respetar. Ella decía, yo respeto eso, pero él nunca lo quiso hacer. Él siempre necesitaba sentirse macho estando aquí y allá. Finalmente les quiero contar lo siguiente. ¿Se acuerdan de esa visión? Pasó el tiempo y todos los días Alicia lloró.
la ausencia de su esposo, que desde el día que supo que estaba con otra persona, le puso una camita por allá en el otro lado del cuarto y le dijo: si usted no se quiere ir allá en su camita, porque yo no voy a compartir mi lecho, que es mi alma, con otra persona que no me ha respetado a mí. Entonces yo le voy a enseñar que usted se respete. Y él llegaba y Alicia lo atendía como su esposo en todos los sentidos, menos en aquello que ustedes ya saben, que mucha gente sí lo hace. Pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y él la martirizó por ahí 10 años. ¿Se acuerdan de mi visión? Yo estoy contando la historia porque hoy es día de contarles esta visión. Hace no sé cuánto tiempo, un mes o menos, él se agravó demasiado. Y al agravarse demasiado, les quiero contar que entró en un proceso de enfermedad muy fuerte. Ustedes me pueden creer que después de que le operaron el intestino, que tenía un tumor, que le pasó de todo, que le hicieron de todo, que estuvo grave, que Alicia estuvo pendiente de él todo el tiempo, se estaba recuperando en la casa y Alicia lo sacaba a recibir solecito allá afuera, como para que no le diera mucho, como para que sintiera la gente y el amor de todo el mundo y todo eso, se sintiera un poco mejor. Y él le decía: présteme el celular, mija, que quiero conjugar algo en el celular. ¿Y saben qué era? Era tomarse fotos para mandarle a la señora eso. Y Alicia con esa tristeza me contaba. Yo me vine este fin de semana antes de venirme hace por ahí unos 4 días, supe que lo tuvieron que volver a hospitalizar, que estaba muy mal porque se le obstruyó de nuevo el intestino. Resulta que tenía un tumorcito muy maluquito, le tuvieron que hacer una operación muy delicada, hizo una peritonitis, tenía el estómago abierto, pero bueno, cantidad de cosas que ustedes imaginarán que le pasaron a este ser humano. Y entonces yo, pendiente, pero debía viajar aquí al Putumayo, una invitación que tenía hace años de una familia de acá del Putumayo, que ya verán en mis redes sociales la hermosura del lugar. ¿Cómo les parece esto? Que yo, esta mañana, yo me desperté y así medio dormida, yo abrí el celular y le puse a ella un mensaje. En ese mensaje lo voy a compartir con ustedes, porque ese mensaje, yo estaba como dormida y hablé así. A mí llegan esos mensajes y hablé así, y entonces ella me contesta: Ligia, ¿cómo estás? Y yo al ver que ella me habló, ¿cómo así? Yo dije: ve. Entonces la llamé desde acá y le dije: Alicia, ¿cómo estás? Y me dice: ¿y quién te contó? Y yo: ¿contó de qué? Y me dijo: él murió anoche. Al finalizar la tarde, sobre la noche, murió. Y hoy lo vamos a esta hora que estoy haciendo, este especial, a esta hora lo están enterrando a él. Que su alma encuentre toda la paz, el amor de Dios y la armonía maravillosa que él se merece, porque fue un ser humano que le sirvió a la humanidad, aunque tenía su lado oscuro como todos nosotros. Toda esa parte buena se le entregó a Dios para que lo magnifique en su luz y le dé toda la paz y la armonía que él se merece. ¿Qué me preocupa de Alicia? Me preocupa la actitud de esta señora inculta con la que se metió este señor. Ahora, ¿cómo va a ser? La tristeza de su hijo y la tristeza de este ser humano que lo tuvo a él y se lo aguantó en todo este tiempo en que él estuvo compartiendo con la otra señora, solamente porque sentía el frío y la soledad de la familia que no tuvo cuando estaba pequeña, cuando creyó, de acuerdo a una información mala que le dio una tía, de que la mamá la había abandonado porque no la quería, y era simplemente porque ella, de alguna manera, estaba tratando de vengarse por cualquier bobada de su hermana para que su hermana sufriera. ¿Cómo les parece esta historia? Esta historia es para que reflexionemos tanto por el accionar de él que se fue hoy, en la parte buena de él, todo lo que ustedes imaginan bueno, pero esa parte maluquita que de pronto hizo sufrir solamente a un ser humano que era su esposa, mientras que los demás lo amaban porque era un muy buen ser humano. Fíjense ustedes el proceder humano como es. Entonces, nadie merece sufrir tanto, nadie merece tanto, pero también él, quién sabe si a él le enseñarían fidelidad, lealtad y todos esos valores que se están perdiendo hoy día. Quién sabe si él recibió de lo mismo, o puede que simplemente no entendió que de pronto hubiera tenido una familia muy leal y él no supo entender y valorar. Y por eso él simplemente fue una persona infiel con su esposa, le restringía muchas cosas,
ella le iba a pedir un dinero y él no podía y le decía siempre que no tenía, pero la otra persona sí tenía. Hoy él se está elevando como corresponde, que sea bien llevado a su luz, que tenga buen reposo su cuerpo acá y su luz, su alma llegue correspondientemente a la bondad y la armonía del Padre Celestial. Y a ella recordarle que cada vez que se sienta triste y sola por él, no se le olvide que está desactivando la soledad que tenía desde la niñez, para que valorando todo esto entre en esa paz que todos necesitamos en la comprensión de momentos de duelo como este, y que sencillamente ella, como todos nosotros, aprendamos a valorar en la justa medida todas las cosas que nos pasan en la vida y nos volvamos más imperturbables, nos preparemos más para momentos como este y no nos olvidemos de que muchas veces estamos tratando o dejándonos violentar por personas que simplemente creemos que nos están acompañando y negociamos ese acompañamiento creyendo que es amor y resulta que está acompañado de dolor y de muchas cosas que ella ahora tiene que enfrentar, como en la soledad otra vez. Pero yo sé que con la fuerza espiritual que ella tiene, ella va a salir adelante y ella va a ser una persona tan resiliente que va a ser una servidora para la vida, como debemos ser todos los que trabajamos para que la gente sea feliz, sea armoniosa y aprenda y comprenda adecuadamente estas lecciones. Yo no estoy criticándolo a él, yo estoy hablando del proceder humano, hasta dónde llegan a hacer daño. Y mire ahora lo que está pasando. Ahora la incógnita es, ¿cuál va a ser la actitud de esa señora con ella ahora? Conociendo que no le importaba y lo llamaba directamente, y ¿cómo va a ser la actitud de un hijo que, estando en la edad adulta, pierde a su padre en este momento y que sintió tanto el dolor de lo que le hizo? ¿Qué va a hacer él también con su esposa? ¿Sí? ¿Y cómo va a ser la vida de ella, que ahora ya es una viuda que empieza a empoderarse con su propia vida? Yo le deseo que sea triunfadora, eficaz, empoderada, pero sobre todo feliz. Reflexionemos para que mejoremos nuestra calidad de vida. Les mando un abrazo. Todo esto es para que ustedes lo practiquen y lo valoren. Y yo también. Adiós.